Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La saga de Jápeto, el titán del destino humano, mitología griega, narrada. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El origen de Jápeto, el titán del destino humano. En el principio de los tiempos, cuando el cosmos apenas respiraba y las fuerzas primordiales todavía luchaban por encontrar equilibrio de la unión de Urano, el cielo estrellado y Gea la tierra fecunda, nacieron los primeros dioses que marcarían el rumbo del universo, los titanes. Entre ellos se alzó Jápeto, uno de los más misteriosos y enigmáticos, pues desde su nacimiento estuvo vinculado a aquello que más marcaría a la humanidad: el destino, la vida breve y la mortalidad. Mientras sus hermanos dominaban esferas cósmicas de gran poder, Cronos el tiempo, Océano las aguas, Hiperión la luz celestial, Jápeto parecía no brillar con la misma fuerza. Sin embargo, su influencia se tejería en lo más profundo del ser humano, en las fibras invisibles de la vida, en la vulnerabilidad que caracteriza a los mortales. Era, en cierto modo, el titán del filo que separa la vida de la muerte. El temperamento de Jápeto. Desde sus primeros días, Jápeto mostró una naturaleza seria, dura y reflexiva. Sus ojos, semejantes a piedras negras, parecían mirar más allá del presente, como si fueran capaces de percibir el instante en que toda criatura encontraría su fin. En las asambleas de titanes, no era el más ruidoso ni el más ambicioso, pero sus palabras, cuando surgían, tenían un peso inexorable, como si dictaran sentencia. Mientras Cronos tramaba derrocar a su padre Urano y Océano discutía con Hiperión sobre los límites del mar y el sol, Jápeto permanecía en silencio observando. En su pecho latía la certeza de que toda grandeza, todo poder, incluso toda eternidad, estaba condenado a quebrarse. Su arma, forjada en los albores del cosmos, era una lanza de obsidiana, símbolo del corte definitivo de la vida. No buscaba dominar con ella, sino recordar a dioses inmortales que la existencia era finita, incluso para los más poderosos. El papel de Jápeto en la rebelión contra Urano. Cuando Gea incitó a los titanes a alzarse contra Urano, el tiránico padre, fue Cronos quien blandió la hoz de adamantio para mutilarlo. Pero Jápeto también tomó parte en la rebelión. No fue el protagonista del acto sangriento, pero sí estuvo allí, sosteniendo y atando a Urano, junto con sus hermanos Críos, Ceo y Hiperión. Con manos firmes y voz implacable, Jápeto sujetó al dios del cielo para que Cronos cumpliera su destino. Aquella noche, bañada por gritos cósmicos y sangre divina que cayó sobre la tierra, Jápeto comprendió el verdadero peso de su ser. No solo era testigo del fin, sino también instrumento de él. Desde entonces fue conocido como el titán que inclinaba la balanza hacia la muerte y la fragilidad, Jápeto y su descendencia. Pero la historia de Jápeto no puede entenderse sin mencionar a los hijos que heredaron su esencia y marcaron el destino de los hombres y los dioses. Prometeo, el de la inteligencia aguda, ladrón del fuego y protector de los mortales. Epimeteo, ingenuo y torpe, encargado de otorgar dones a las criaturas pero responsable de abrir las puertas al sufrimiento humano. Atlas, el más fuerte, destinado a cargar el peso del cielo por toda la eternidad. Menecio, impetuoso y violento, cuyo orgullo lo llevó a la perdición en la titanomaquia. En cada uno de ellos se reflejaba una faceta de Jápeto: la previsión, la imprudencia, la resistencia y la arrogancia. Por eso, aunque no reinara sobre mares o astros, su influencia sería indeleble en la historia. Jápeto era el padre del destino humano. El presagio de su sombra. Los cantos antiguos cuentan que tras la castración de Urano, éste lanzó una maldición sobre los titanes. Así como me habéis traicionado, así vosotros seréis traicionados por vuestros hijos. Jápeto escuchó esas palabras con un escalofrío, pues en lo más profundo de su ser ya intuía que la fragilidad de los mortales no sería un accidente, sino una herencia divina. El don y la condena de los hombres nacerían de su linaje. Mientras Cronos ascendía al poder, devorando a sus hijos para escapar del destino, Jápeto observaba con amargura. Sabía que ningún titán podía huir de su final, porque él mismo encarnaba esa verdad. Y cuando llegara la hora, incluso los más grandes caerían bajo el peso de su propia mortalidad. Epílogo del capítulo. Así comenzó la historia de Jápeto, el titán sombrío, severo y profundo. No brillaba como la luz de Hiperión ni rugía como las olas de Océano, pero en él reposaba una verdad inexorable. Todo ser nacido debía, tarde o temprano, morir.
De su descendencia surgirían héroes y tragedias, actos de bondad y castigos eternos, y a través de ellos la humanidad recibiría tanto la chispa del conocimiento como el peso del sufrimiento. La voz de Jápeto parecía resonar en cada rincón del cosmos. Nada es eterno, ni siquiera los dioses. El destino está tejido con hilos de fragilidad, y yo soy su guardián. Y así, con su figura grave y su lanza de obsidiana, Jápeto aguardaba el inicio de una nueva era de conflictos, donde él y su linaje se alzarían como protagonistas del gran drama divino. Capítulo 2. El carácter de Jápeto y su vínculo con los titanes. Tras la caída de Urano, el universo se abrió a una nueva era. Cronos se proclamó rey de los titanes, y junto a su hermana esposa Rea, instauró un reinado que parecía inquebrantable. Pero entre los hermanos, la unidad era frágil, y cada titán guardaba sus propias ambiciones, temores y secretos. En ese juego de poderes, Jápeto mantenía una posición singular. No buscaba gobernar, pero tampoco se doblegaba ante nadie. El carácter severo de Jápeto era considerado el más austero y sombrío de sus hermanos. Su rostro parecía esculpido en piedra, sus palabras eran pocas, y su mirada penetrante daba la impresión de que ya conocía el destino de todo aquel a quien observaba. En los banquetes de los titanes, donde la risa de Océano se mezclaba con la voz majestuosa de Hiperión y el ingenio de Mnemósine, Jápeto permanecía callado, bebiendo lentamente, como si cada instante lo analizara con el rigor de un juez eterno. Los poetas antiguos dicen que no reía con facilidad, pues en su mente siempre se alzaba la certeza de que toda alegría era efímera, toda gloria pasajera. Los dioses podían proclamarse eternos, pero Jápeto sabía que el destino, tarde o temprano, los alcanzaría. Relación con Océano y Hiperión. Aunque era severo, Jápeto no carecía de vínculos. Con Océano, el señor de las aguas infinitas, mantenía un respeto profundo. Ambos compartían la conciencia de la magnitud de la existencia. Océano veía la fluidez eterna del agua, Jápeto la fragilidad de lo vivo. Eran distintos, pero se reconocían como dos fuerzas inevitables del cosmos. Con Hiperión, sin embargo, la relación era más compleja. Hiperión, radiante y orgulloso, encarnaba la luz, la claridad, lo que brillaba sin cesar. Jápeto, en cambio, era la sombra, el límite, lo que recordaba que toda llama podía apagarse. Entre ellos existía tanto admiración como fricción, pues cada uno representaba lo opuesto y lo complementario. Rivalidad con Cronos. La relación más tensa era sin duda con Cronos. Si bien Jápeto había ayudado a sujetar a Urano durante la castración, nunca aprobó del todo la brutalidad del acto. Cuando Cronos se convirtió en rey y empezó a gobernar con mano de hierro, desconfiando incluso de sus propios hijos hasta el punto de devorarlos, Jápeto lo contemplaba con una mezcla de desprecio y resignación. «Quieres huir del destino, hermano», le dijo en una ocasión. «Pero el tiempo, que crees dominar, también caerá sobre ti. Ninguna garganta puede tragarse la eternidad». Cronos no olvidó esas palabras. Lo miró con furia, pero también con un temor silencioso, porque sabía que en Jápeto habitaba una verdad que ni siquiera él podía refutar. El círculo de los 4 titanes. En algunos relatos, Jápeto forma parte de un grupo de 4 titanes que desempeñaron papeles cruciales en la caída de Urano: Ceo, Crío, Hiperión y él mismo. Estos 4 eran considerados los que sostenían las esquinas del cosmos, los pilares que anclaban la bóveda celeste a la Tierra. Ceo, maestro de la sabiduría estelar, se encargaba de las direcciones y la visión del firmamento. Crío, asociado con la fuerza de las manadas y la guerra, representaba la violencia y el ímpetu. Hiperión, señor de la luz celestial, aportaba el resplandor y el orden solar. Jápeto, en cambio, era el filo oscuro, el límite, la mortalidad inevitable. Juntos equilibraban los extremos del cosmos, pero también entre ellos surgían disputas, pues cada uno defendía su esfera con celos divinos. El aislamiento voluntario. Aunque formaba parte de esta hermandad, Jápeto tendía al aislamiento. No buscaba disputas por territorios, ni ansiaba el poder absoluto. Prefería vagar en silencio por las tierras jóvenes, contemplando las montañas que emergían, los ríos que nacían, y sobre todo a las criaturas vivientes que empezaban a poblar la tierra. Se dice que fue el primero de los titanes en mirar con atención a los mortales, aquellos seres débiles y breves que apenas podían sostenerse frente a la inmensidad del cosmos. Para muchos dioses eran insignificantes, pero para Jápeto representaban algo distinto, un reflejo de sí mismo, una prueba de que la grandeza no residía en la eternidad, sino en la lucha constante contra la fragilidad. Profecías y advertencias. Gea, la gran madre, murmuraba profecías en el oído de sus hijos.
Jápeto escuchaba con atención, porque entre sus palabras se escondía una verdad inquietante. Vendrá el día en que los hijos de los titanes se alzarán contra vosotros. Ningún reinado dura para siempre, ni siquiera el de Cronos. Jápeto no se sorprendió. Él ya lo intuía. Y mientras los demás titanes se reían de aquellas predicciones, él meditaba en silencio, consciente de que su propia descendencia tendría un papel crucial en esa rebelión. Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio ya mostraban rasgos singulares, como si cada uno fuera una chispa de ese futuro inevitable. Epílogo del capítulo. Así se definía Jápeto en medio de sus hermanos. Un titán sobrio, severo, solitario, cuya mayor fortaleza era la claridad con que veía el destino. No buscaba tronos ni armas de gloria, pero en su interior llevaba la semilla de una herencia que cambiaría el rumbo del cosmos, la mortalidad y el destino de los hombres. Mientras los banquetes de los titanes resonaban con risas y cánticos, Jápeto permanecía en silencio, murmurando para sí mismo. Ellos creen que todo es eterno, pero hasta las estrellas se apagan, hasta los dioses caerán. El destino de los titanes ya estaba escrito, y Jápeto lo sabía mejor que nadie. Capítulo 3. Jápeto y el nacimiento de sus hijos. Cuando el reinado de Cronos se consolidaba y los titanes parecían dominar con absoluta fuerza el cosmos, Jápeto tomó a su esposa, la oceánide Clímene, hija de Océano y Tetis. De aquella unión surgirían 4 hijos cuyo destino no solo marcaría la historia de los titanes, sino también la del género humano. Prometeo, el visionario. El primero en nacer fue Prometeo, cuyo nombre significa el previsor. Desde el inicio sus ojos brillaban con una chispa distinta, más aguda y penetrante que la de otros dioses jóvenes. Era reflexivo, astuto y prudente. No buscaba la fuerza, sino la sabiduría. Mientras los demás titanes celebraban la brutalidad y el poder, Prometeo contemplaba el fuego, los ríos, los árboles, preguntándose qué secretos se escondían. Jápeto lo miraba con cierta solemnidad, reconociendo en él su propio carácter analítico, pero también percibiendo algo nuevo, una cercanía con los mortales, una compasión que no era común entre los dioses. «Tú llevarás en tus manos la chispa del conocimiento», le susurró Jápeto al contemplar al niño. «Pero ten cuidado, la sabiduría puede liberar o condenar». Epimeteo, el ingenuo. El segundo hijo fue Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después. Su carácter era lo opuesto al de su hermano mayor. Donde Prometeo era prudente, Epimeteo era impulsivo. Donde uno veía el futuro, el otro se distraía en el presente. Epimeteo creció con alegría desbordante, pero también con torpeza. A menudo se lanzaba a tareas sin prever sus consecuencias, lo que le ganaba reprimendas de su padre Jápeto. Sin embargo, Clímene lo defendía, asegurando que en su bondad ingenua había también un reflejo de la vida humana. El error, la improvisación, la búsqueda constante. Aunque muchos lo consideraban débil, los antiguos decían que Epimeteo representaba la parte más frágil y auténtica de la humanidad, la capacidad de equivocarse. Atlas, el indomable. El tercer hijo fue Atlas, el más fuerte y robusto de todos. Desde su nacimiento su piel parecía hecha de piedra y su fuerza podía mover montañas. Entre los titanes jóvenes, Atlas sobresalía por su valentía, pero también por su orgullo inconmensurable. Jápeto veía en él un reflejo de su hermano Crío. La fiereza sin límites, la pasión por la batalla, la convicción de que la fuerza era suficiente para dominar. Aunque lo amaba como a los otros, sabía que en Atlas se escondía una semilla peligrosa, el desafío a cualquier autoridad. «Tu espalda será probada por el peso del cielo», profetizó Jápeto en silencio al ver cómo su hijo levantaba piedras gigantescas como si fueran juguetes. Menecio el violento. Por último nació Menecio, de carácter sombrío y tempestuoso. Desde joven mostraba una ira difícil de contener, un orgullo que rozaba la soberbia y un deseo de imponerse incluso por encima de sus hermanos. Mientras Prometeo buscaba aprender y Atlas entrenaba su fuerza, Menecio deseaba destruir, imponer, desafiar. Jápeto lo temía, pues sabía que la violencia sin control era la más peligrosa de las fuerzas. En sus arranques de cólera parecía arder como un rayo lanzado desde los cielos. Gea, la madre tierra, lo contempló y profetizó: «Menecio será fulminado un día por el rayo de Zeus, porque su soberbia no conocerá límites». Jápeto escuchó en silencio, sabiendo que ninguna palabra podría alterar ese destino. La herencia de Jápeto en sus hijos. Así, de la unión de Jápeto y Clímene, nacieron 4 hijos que reflejaban la complejidad de lo humano. Prometeo, la previsión y el ingenio.
Epimeteo, el error y la ingenuidad. Atlas, la fuerza y la resistencia. Menecio, la arrogancia y la destrucción. En ellos se encontraba un espejo de la humanidad futura. Sabiduría y necedad, valentía y violencia, grandeza y caída. Jápeto los miraba con severidad, consciente de que cada uno estaba marcado por un destino propio que influiría en el equilibrio de dioses y mortales. El consejo de Gea, una noche mientras Jápeto caminaba por las llanuras junto a su esposa y observaba a sus hijos jugar o discutir, Gea se le apareció en un sueño. Su voz resonó como el murmullo de todos los ríos y montañas. De tu linaje nacerá tanto la salvación como el sufrimiento de los hombres. Prometeo traerá el fuego y la esperanza, pero Epimeteo abrirá las puertas al dolor. Atlas sostendrá un peso eterno y Menecio será castigado por su soberbia. Acepta, hijo mío, que así es el destino. Incluso tus hijos serán instrumentos del cambio que derribará a los titanes. Jápeto despertó con el corazón pesado. Miró a sus hijos dormidos y comprendió que en ellos la profecía ya estaba viva. No podía detenerla, solo aceptarla. Epílogo del capítulo. El nacimiento de los hijos de Jápeto marcó un antes y un después en la historia de los titanes. Mientras Cronos temía a sus descendientes y buscaba devorarlos, Jápeto observaba a los suyos con un respeto solemne, consciente de que aunque traerían tanto gloria como desgracia, serían también el puente hacia un nuevo mundo, el de los mortales y los dioses olímpicos. Con su lanza de obsidiana en mano y la mirada fija en el horizonte, Jápeto murmuró en voz baja: de mí han nacido los portadores de destino. Que el cosmos tiemble porque su hora llegará. Capítulo 4. La influencia de Jápeto en la juventud de sus hijos. El palacio de piedra de Jápeto se levantaba en las orillas del gran río Océano, donde la tierra se encontraba con las aguas infinitas. Allí, bajo la vigilancia severa del titán y la dulzura paciente de Clímene, crecieron sus 4 hijos. Cada uno mostraba desde temprano un carácter marcado, y Jápeto, consciente de que su descendencia estaba ligada al destino del cosmos, dedicó sus años a instruirlos. La disciplina de Atlas. Desde su niñez, Atlas destacaba por su fuerza colosal. Podía arrancar árboles de raíz y levantar rocas enormes. Jápeto, aunque orgulloso, sabía que la fuerza sin control era un peligro, así que lo entrenaba con rigor. No basta con ser fuerte, hijo, le repetía. La fuerza debe obedecer al juicio, de lo contrario se convierte en destrucción sin sentido. Atlas, sin embargo, respondía con orgullo. ¿Acaso no basta con doblegar al enemigo? ¿No es la fuerza lo que decide el destino de los dioses? Jápeto callaba, temiendo que esa soberbia algún día atrajera un castigo divino. La astucia de Prometeo. Con Prometeo, el entrenamiento era distinto. El joven se sentaba horas enteras observando el fuego o los movimientos de los animales. Hacía preguntas que ningún otro se atrevía a formular. ¿De dónde venía el rayo? ¿Por qué los hombres eran tan frágiles y sin embargo sobrevivían? Jápeto lo instruía en secreto compartiéndole las visiones que Gea había susurrado. El poder no está en la espada ni en el brazo, sino en el ingenio. Recuerda, hijo, quien prevé lo que vendrá tiene ventaja sobre quien solo confía en la fuerza. Prometeo escuchaba con reverencia, y en su interior crecía el deseo de proteger a los mortales que vagaban desamparados en la tierra. La ingenuidad de Epimeteo, en cambio, parecía distraído en todo momento. Mientras su padre hablaba de estrategia y destino, él perseguía mariposas o recogía flores para su madre. Un día, Jápeto lo reprendió con severidad. Tus hermanos se entrenan para moldear el futuro. ¿Y tú qué haces? ¿Juegas con criaturas que apenas duran un día? Epimeteo, con una sonrisa ingenua, respondió: pero padre, esas criaturas también forman parte del mundo. ¿No es hermoso cuidarlas aunque vivan poco? Clímene intervino entonces, posando su mano en el hombro de Jápeto. No lo subestimes. La bondad y la inocencia también tienen un lugar en el destino. Jápeto, aunque impaciente, guardó silencio. Tal vez la ingenuidad de Epimeteo era también una lección para él mismo. La furia de Menecio. El más problemático era Menecio. Sus estallidos de ira eran tan violentos que a veces hacía temblar el palacio. Si Atlas lo superaba en fuerza, él intentaba compensar con agresividad. En un entrenamiento, al ser derrotado por su hermano mayor, rugió con furia y lanzó una roca contra Prometeo, que solo se salvó por la rápida intervención de su padre. La violencia sin control será tu perdición, tronó Jápeto clavando su lanza en el suelo. Pero Menecio solo respondió con una carcajada oscura. Prefiero arder en un instante glorioso que vivir una eternidad en silencio.
Esa frase quedó grabada en el corazón de Jápeto, pues sabía que algún día el rayo de Zeus lo alcanzaría, tal como había profetizado Gea. La enseñanza del destino. Jápeto, que rara vez mostraba ternura, reunió a sus hijos una noche bajo un cielo estrellado. La bóveda celeste brillaba como un manto de obsidiana tachonado de diamantes. Escuchad, hijos míos, no sois como los demás titanes, ni como los dioses olímpicos que vendrán. Vosotros estáis ligados al destino de los mortales. En vosotros habita tanto la gloria como la caída. Prometeo, tu ingenio traerá luz a los hombres. Epimeteo, tu ingenuidad abrirá las puertas al dolor. Atlas, tu fuerza sostendrá más de lo que imaginas. Menecio, tu furia será tu condena. Recordadlo, ninguno de vosotros escapará al destino. Los cuatro escucharon en silencio. Cada uno reaccionó a su manera. Prometeo inclinó la cabeza reflexionando en lo que significaba cargar con la esperanza de los mortales. Epimeteo sonrió débilmente, sin comprender del todo el peso de aquellas palabras. Atlas apretó los puños, convencido de que su fuerza podría desafiar incluso al destino. Menecio rió con desdén, burlándose de lo que él consideraba advertencias vacías. El eco del futuro. Los años pasaron, y los hijos de Jápeto crecieron en poder y carácter. Los titanes observaban con atención a la nueva generación, pues en ellos veían tanto aliados como amenazas. Entre los dioses jóvenes, los hijos de Jápeto se hicieron célebres. Prometeo por su ingenio, Atlas por su fuerza, Epimeteo por su inocencia torpe y Menecio por su orgullo feroz. Sin embargo, en los susurros de Gea y en las sombras del tiempo ya se anunciaba que esos nombres no serían solo parte de la juventud, sino que resonarían en la gran guerra que estaba por llegar, la titanomaquia. Epílogo del capítulo. Jápeto, en su severidad, intentó dar a sus hijos la disciplina y la visión necesarias para sobrevivir a lo que venía. Pero incluso él sabía que el destino no podía cambiarse, solo podía prepararles para afrontarlo. De pie en la cima de una montaña, mientras veía a Atlas entrenar, a Prometeo meditar, a Epimeteo jugar y a Menecio desafiar, Jápeto murmuró para sí mismo: he forjado 4 caminos distintos, pero todos llevarán al mismo fin, el amanecer de una nueva era. Capítulo 5. Los hijos de Jápeto y su relación con los demás titanes. Los años pasaban, y la nueva generación de los titanes comenzaba a hacerse notar en los banquetes, en los entrenamientos y en los consejos de Cronos. Entre ellos, los hijos de Jápeto destacaban no solo por su fuerza y astucia, sino porque cada uno parecía estar marcado por una huella única del destino. Los viejos titanes los miraban con recelo, algunos con admiración, otros con sospecha. Prometeo ante Océano. El anciano Océano, señor de las aguas infinitas, fue el primero en mostrar interés por Prometeo. En uno de los grandes consejos, mientras los titanes discutían sobre territorios y reinos, Prometeo, aún joven, se atrevió a proponer una idea sorprendente. No siempre es la fuerza lo que asegura el dominio. A veces basta con la previsión, con leer lo que viene antes de que ocurra. Los titanes rieron, y Crío lo llamó insolente. Pero Océano, con voz grave como el rugir de 1000 ríos, lo defendió. La corriente más poderosa no es la que golpea, sino la que cambia el curso del mundo. Este joven habla como las aguas que saben llegar al mar. Desde entonces, Océano lo consideró con respeto, y Prometeo encontró en él un aliado silencioso, Epimeteo y la luz de Hiperión. Epimeteo, ingenuo y alegre, solía corretear por los jardines del palacio de Hiperión, el titán de la luz. Hiperión, al verlo, no podía evitar reírse de sus torpezas. ¿Qué esperas lograr, pequeño?, le preguntaba Hiperión. Tu hermano piensa en el futuro, pero tú ni siquiera piensas en el presente. Epimeteo, con una sonrisa tímida, respondía: quizá no haga falta pensar tanto, a veces basta con vivir. Aunque muchos lo despreciaban, Hiperión veía en él una chispa luminosa, simple y pura, como la claridad del sol que no necesita razones para brillar. Le tomó cariño y en ocasiones lo protegió de las burlas de otros titanes jóvenes. Atlas y Crío. Con Atlas, la relación más marcada fue con Crío, señor de las constelaciones y de la guerra. Crío reconoció en él a un guerrero formidable y lo entrenó en las artes de la batalla. Bajo su guía, Atlas se convirtió en un luchador indomable, capaz de resistir golpes que habrían destrozado a otros titanes. Pero con el entrenamiento vino también la arrogancia. Atlas comenzó a sentirse superior incluso a los dioses mayores. Crío alimentaba ese orgullo, convencido de que Atlas sería su heredero en la guerra. Tú no cargarás con destino alguno, hijo de Jápeto, le decía Crío.
Tú serás quien lo imponga. Atlas, fascinado por esas palabras, empezó a creerse invencible. Pero Jápeto, desde la distancia, lo miraba con una preocupación silenciosa. Menecio y la furia de Cronos. El más conflictivo fue Menecio. Su carácter altivo lo llevó a desafiar incluso a Cronos, el rey de los titanes. Durante un banquete en el que Cronos relataba con orgullo la forma en que había destronado a su padre Urano, Menecio se levantó y exclamó: «No fue solo tu mano la que acabó con Urano, también mis tíos, también mi padre participaron. ¿Por qué reclamas toda la gloria para ti?». El salón quedó en silencio. Cronos lo miró con furia, y si no fuera porque Jápeto intercedió, lo habría fulminado allí mismo. «Calla, hijo», le ordenó Jápeto con severidad. «Aún no entiendes lo que significa desafiar a un rey». Pero Menecio, con el pecho erguido, respondió: «No temo ni a reyes ni a dioses. El destino se forja con la osadía». Aquella insolencia quedó grabada en la memoria de Cronos, quien desde entonces desconfiaba profundamente de Menecio y de toda la descendencia de Jápeto. El juicio de los titanes. En un consejo secreto, algunos titanes comenzaron a debatir sobre los hijos de Jápeto. Mnemósine, la diosa de la memoria, advirtió: «Ellos son distintos. Sus acciones afectarán tanto a dioses como a mortales». Tetis, madre de las Oceánides, replicó: «¿Acaso no es natural que los hijos busquen su lugar? No debemos temerlos». Pero Cronos, golpeando su hoz sobre el suelo, declaró con voz de trueno: «Yo temo a la semilla del desafío. Así como yo derroqué a mi padre, estos jóvenes podrían un día derrocarnos a nosotros». Jápeto, presente en el consejo, no respondió. Sabía que las palabras de Cronos eran ciertas, pero también que nada podría detener el hilo del destino. La sombra de la rebelión. Los hijos de Jápeto crecían, y con ellos crecía la inquietud entre los titanes. Prometeo ganaba la simpatía de los mortales, Epimeteo la ternura de algunos dioses, Atlas la fuerza del ejército, y Menecio la desconfianza de todos. Cada encuentro con los titanes mayores parecía un ensayo del gran conflicto que se avecinaba. La titanomaquia aún no había comenzado, pero ya en los banquetes, en los entrenamientos y en los susurros de los pasillos se respiraba el aire de una tormenta inevitable. Epílogo del capítulo. En su soledad, Jápeto meditaba sobre lo que había visto. Sus hijos no eran meros descendientes, eran símbolos. El ingenio, el error, la fuerza y la soberbia. Cada uno de ellos representaba una pieza del destino que se acercaba. De pie frente al río Océano, murmuró con voz grave: «El destino ya camina entre nosotros. No será Cronos ni Urano quien decida el futuro. Serán los hijos quienes lo esculpan». Capítulo 6. Prometeo y su cercanía con los mortales. En los vastos campos que se extendían bajo el reinado de Cronos, los mortales vagaban como sombras frágiles, criaturas de carne breve y espíritu incierto. Eran débiles, sin armas, sin fuego, sin techo más que las cuevas y los árboles. Para los titanes, apenas eran insectos que la tierra había parido en un descuido. Pero para Prometeo, hijo de Jápeto, representaban algo más. El despertar de la compasión desde joven, Prometeo se apartaba de los banquetes de los titanes para caminar entre los hombres. Observaba cómo temblaban de frío en la noche, cómo se escondían de las fieras, cómo morían con facilidad, pero también cómo reían y se abrazaban en medio de su miseria. «Padre», preguntó un día Jápeto, «¿por qué los mortales son tan débiles? ¿Por qué los dioses les niegan poder alguno?». Jápeto lo miró con severidad, pero también con una sombra de tristeza en los ojos. «Porque así está escrito en el tejido del cosmos. Los dioses son eternos, los mortales son efímeros. Así lo decretó Urano, así lo aceptó Gea y así lo mantiene Cronos». Pero Prometeo no quedó satisfecho. En su interior ardía una chispa de rebelión, una semilla que pronto crecería hasta desafiar el orden mismo del universo. El secreto del fuego. Una noche, mientras los titanes celebraban en el monte Otris, Prometeo descendió en silencio hasta el taller de Hefesto, el joven dios herrero, protegido aún por los titanes. Allí vio cómo el fuego danzaba en las forjas, domado por manos divinas para crear armas y herramientas. El fuego, esa fuerza sagrada que los mortales desconocían. Prometeo extendió la mano y, oculto entre sombras, robó una chispa ardiente, guardándola en el interior de un tallo hueco de caña. En ese instante, el destino del hombre cambió para siempre. Los hombres y el don divino, Prometeo llevó el fuego a los mortales. Les enseñó a encender hogueras, a cocinar, a iluminar la oscuridad. Les mostró cómo el calor podía ahuyentar a las bestias y cómo la chispa podía endurecer el hierro y el bronce.
Los hombres, antes temblorosos, comenzaron a levantar aldeas. Donde había miedo, nació el coraje. Donde había miseria, nació la esperanza. Y en cada hoguera que ardía, Prometeo veía reflejada la chispa de los dioses compartida con los mortales. «Ya no sois sombras», les dijo. «Ahora sois portadores de la luz». La ira de los titanes pronto, los titanes notaron el cambio. Cronos fue el primero en enfurecerse al ver cómo los hombres alzaban armas y desafiaban a las bestias del bosque. «¿Quién les ha dado ese poder?», rugió desde su trono. Algunos acusaron a Hefesto, otros a Océano, pero Jápeto, con el corazón pesado, supo la verdad. Miró a su hijo Prometeo y comprendió que había roto un límite que ni los titanes se atrevían a cruzar. Cronos lo encaró en un consejo solemne. «Has traicionado el orden, hijo de Jápeto. Los mortales deben ser débiles, pues de lo contrario se alzarán contra nosotros. Has sembrado rebeldía en el mundo». Prometeo sereno respondió: «No he traicionado, he creado. Los mortales no son nuestros esclavos, sino parte de la misma tierra que nos engendró. Ellos merecen esperanza». El consejo quedó dividido. Algunos, como Océano, lo defendieron. Otros, como Crio y Seo, exigieron su castigo inmediato. Cronos, aunque colérico, se contuvo, pues no quería enemistarse con Jápeto en plena tensión creciente entre titanes y dioses jóvenes. La advertencia de Jápeto. Esa noche Jápeto habló con su hijo en privado. «Hijo mío, lo que has hecho no tiene marcha atrás. Has encendido una llama que no se apagará jamás. Pero escucha. La chispa que da vida también puede destruir. ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de tu elección?». Prometeo asintió con firmeza. «Sí, padre. Si los dioses nos gobiernan con fuerza, que los hombres aprendan a gobernarse con ingenio. No temo al destino». Jápeto lo miró en silencio, consciente de que aquella decisión lo enfrentaría tarde o temprano con Zeus, el hijo de Cronos que ya se preparaba para la guerra. El murmullo de Gea. Al poco tiempo Gea, la madre tierra, se apareció a Jápeto en sueños. Su voz resonó como el crujido de los montes. «Tu hijo Prometeo ha sembrado la semilla del futuro. El fuego es el inicio de la grandeza de los hombres, pero también será su condena. Zeus, cuando reine, no lo perdonará. Prepárate, porque en tu linaje se libra ya la batalla entre dioses y mortales». Jápeto despertó, con el peso del destino sobre sus hombros. Epílogo del capítulo. Así comenzó la leyenda de Prometeo, el amigo de los hombres. Su acto de compasión encendió no solo hogueras en los valles, sino también la ira en los palacios divinos. Y mientras los mortales celebraban el don del fuego, en los cielos ya se fraguaba la tormenta que dividiría para siempre a titanes y olímpicos. De pie junto a una hoguera, Prometeo observó las llamas danzar y murmuró para sí mismo: «He dado a los hombres la chispa de los dioses. Que arda la eternidad, aunque me cueste la condena». Capítulo 7. Epimeteo y el engaño de Pandora. Tras el regalo del fuego, los mortales prosperaron. Forjaron armas, levantaron hogares, encendieron hogueras que desafiaban la oscuridad de la noche. Pero los dioses, heridos en su orgullo, no podían permitir que criaturas tan frágiles desafiaran el orden establecido. Zeus, hijo de Cronos y nuevo aspirante al trono divino, comenzó a tejer un plan. Si Prometeo había dado a los mortales un don, él daría otro, pero envenenado. Un obsequio disfrazado de bendición. El nacimiento de Pandora. A instancias de Zeus, Hefesto moldeó del barro la figura de una mujer perfecta, tan bella que los propios dioses se asombraron. Afrodita le concedió la gracia y el deseo, Atenea la sabiduría en el arte y la palabra, Hermes la astucia y el engaño. Cada Olimpio añadió un don hasta que la creación estuvo completa. Le dieron por nombre Pandora, la que posee todos los dones. Pero junto a ella prepararon también un cofre sellado, un recipiente oscuro donde encerraron los males que hasta entonces eran desconocidos para los hombres: la enfermedad, la guerra, el hambre, la mentira, la vejez y la desesperación. Zeus, con mirada de relámpago, declaró: «Si los mortales han recibido el fuego, también recibirán aquello que equilibre su destino. Nadie desafía a los dioses sin pagar un precio». El encuentro con Epimeteo Pandora descendió a la tierra acompañada de un resplandor irresistible. Los hombres al verla se postraron, creyendo que era una diosa. Pero fue en la morada de Epimeteo, hijo de Jápeto, donde encontró su destino. Prometeo prudente había advertido a su hermano: «Hermano, no aceptes regalos de los dioses. Tras cada ofrenda se oculta un veneno. Si recibes algo, recibirás también la condena». Pero Epimeteo, de corazón ingenuo, no resistió.
Al ver a Pandora quedó cautivado por su belleza y dulzura. Olvidó las advertencias, olvidó la prudencia y la recibió en su hogar como esposa. No puede haber mal en algo tan perfecto, dijo sonriente. Pandora es un regalo del cielo, el cofre prohibido. Durante un tiempo la vida con Pandora fue dulce. Ella compartía risas, enseñaba nuevas artes, adornaba las casas con flores y música. Pero en su morada también reposaba el cofre sellado, regalo misterioso que Hermes le había entregado antes de partir. Jamás lo abras, le había dicho con una sonrisa ambigua, pues contiene lo que los dioses guardan solo para sí. La curiosidad, sin embargo, creció en el corazón de Pandora como una llama escondida. Día tras día miraba el cofre, escuchando los susurros que parecían escapar de su interior. ¿Qué puede haber dentro? ¿Un tesoro? ¿Un don más grande aún? Se preguntaba en silencio. Epimeteo, confiado, no prestaba atención. Pero una noche, incapaz de resistir, Pandora levantó la tapa. La liberación de los males. En el instante en que la tapa se abrió, un torbellino oscuro se elevó hacia los cielos. Gritos, susurros y alaridos llenaron el aire. De aquel cofre escaparon todos los males que los dioses habían encerrado. La enfermedad, que marchitó cuerpos antes sanos. La vejez, que robó fuerza y belleza a los hombres. La mentira, que quebró amistades y encendió traiciones. El hambre y la pobreza, que arrasaron los campos. La guerra, que sembró sangre entre hermanos. Y la desesperanza, que apagó las sonrisas de los mortales. Los hombres gritaron y lloraron, y el mundo se llenó de sufrimiento. Pandora, aterrada, intentó cerrar el cofre, pero ya era demasiado tarde. La chispa que quedó, sin embargo, cuando creyó que todo estaba perdido, escuchó un último suspiro dentro del cofre. No era un grito de dolor, sino un murmullo suave y brillante. Al cerrar la tapa, quedó atrapada la esperanza. Desde entonces, aunque los males caminaron libres por el mundo, la esperanza permaneció en el corazón de los mortales para que nunca se hundieran por completo en la oscuridad. La reacción de los titanes. Cuando Jápeto supo lo ocurrido, golpeó el suelo con su lanza y miró a su hijo Epimeteo con dolor. Te lo advirtió tu hermano. Tu ingenuidad ha abierto la puerta a la condena de los hombres. Epimeteo, llorando, se arrodilló ante él. No lo hice por maldad, padre. Solo vi belleza y confié. No pensé que los dioses ocultaran veneno en lo que parecía un regalo. Prometeo, aunque enojado, se acercó a su hermano y lo levantó. No todo está perdido. Es verdad que el mal camina ahora en la tierra, pero también lo hace la esperanza. Y mientras esa chispa exista, los hombres resistirán. Epílogo del capítulo. Así fue como la ingenuidad de Epimeteo abrió las puertas al sufrimiento humano. Pero también fue él, sin saberlo, quien permitió que la esperanza permaneciera en la tierra. Los titanes miraron aquel acontecimiento con desconcierto. Algunos lo vieron como castigo justo, otros como el inicio de una era nueva. Pero en el fondo, todos supieron que el destino de los mortales estaba ahora sellado con dolor y esperanza entrelazados para siempre. Y en lo alto del Olimpo, Zeus sonrió con satisfacción. Que los mortales sufran, pensó, pues solo así aprenderán quién gobierna sobre ellos. Capítulo 8. Atlas y el peso de la ambición. En los tiempos previos a la Gran Guerra, cuando la sombra de la titanomaquia aún era solo un murmullo entre montañas y ríos, el nombre de Atlas, hijo de Jápeto, resonaba con fuerza en todos los rincones del mundo. Entre los jóvenes titanes, era él quien poseía la estatura más imponente, los músculos más duros que la roca y la mirada más feroz que el rayo. El entrenamiento con Crío bajo la guía de su tío Crío, señor de la guerra y de las constelaciones, Atlas se convirtió en un guerrero invencible. Cada día entrenaba con rocas que pesaban como montañas, levantaba árboles arrancados de raíz y luchaba contra bestias que ningún mortal podía mirar sin temblar. La fuerza es el lenguaje del cosmos, Atlas, le decía Crío. Los dioses gobiernan porque son poderosos. Los débiles obedecen porque no tienen elección. Tú has nacido para sostener el mundo con tus brazos. Atlas, orgulloso, respondía, si el destino me da un peso, lo cargaré. Y si los dioses me ponen un muro, lo derribaré. El desafío a Cronos, su fama creció tanto que incluso Cronos, el rey de los titanes, comenzó a observarlo con recelo. En un banquete en el monte Otris, Cronos alzó su copa y proclamó, yo, Cronos, sostengo el cielo con mi reinado, y ningún hijo de Titán puede igualarme. Atlas, envalentonado por su propia gloria, respondió en voz alta, tú sostienes un trono, Cronos, pero yo sostengo montañas.
Quizá un día el mundo no se apoye en tu reinado, sino en mis hombros. El salón quedó en silencio. Algunos titanes rieron nerviosos, otros murmuraron que el orgullo del joven rozaba la blasfemia. Cronos, con ojos centelleantes, no olvidó aquella insolencia. El encuentro con Prometeo. Mientras su hermano buscaba el ingenio y el futuro, Atlas solo confiaba en su fuerza. Una noche Prometeo lo encontró entrenando, levantando un peñasco tan grande que hacía temblar el suelo. «Hermano», dijo Prometeo, ¿no comprendes que la fuerza sola no vence al destino? El ingenio abre caminos donde la violencia solo encuentra muros. Atlas dejó caer la roca con estrépito. El ingenio no rompe cadenas, Prometeo. Cuando el cielo caiga, ¿será tu astucia la que lo sostenga? No, serán mis brazos. Yo nací para cargar con lo imposible. Prometeo lo miró en silencio, sabiendo que el orgullo de Atlas lo acercaba tanto a la gloria como a la condena. La profecía de Gea. Fue entonces cuando Gea, la madre tierra, habló a Jápeto en susurros nocturnos. Tu hijo Atlas cargará un peso que ningún otro podrá soportar. No será por castigo, sino porque así lo dicta el equilibrio del cosmos. Su espalda será el pilar entre el cielo y la tierra, y en él descansará la frontera entre dioses y mortales. Jápeto, angustiado, comprendió que la ambición de Atlas era un reflejo de su propio destino inevitable, la batalla contra los hecatónquiros. Antes de la titanomaquia, Cronos quiso probar la lealtad de Atlas. Lo envió con Crío a enfrentarse a los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos y 50 cabezas que Urano había encerrado en el Tártaro. Cuando se alzaron ante él aquellas bestias colosales, incluso Crío dudó. Pero Atlas avanzó sin temor, blandiendo una montaña como si fuera un escudo. Luchó durante días y noches, derribando cabezas, resistiendo golpes que quebrarían continentes. Aunque no pudo derrotarlos del todo, su resistencia impresionó incluso a sus enemigos. Los titanes comenzaron a llamarlo Atlas el Incansable, y su leyenda se extendió aún más. El germen de la titanomaquia, Zeus, desde lejos, también escuchó los relatos sobre Atlas. En secreto murmuró a sus hermanos: ese hijo de Jápeto será un arma peligrosa en la guerra que se acerca. Si está de nuestro lado, los titanes serán indestructibles. Si está contra nosotros, será el primero en ser derribado. El destino de Atlas estaba sellado. Sería uno de los pilares de la guerra entre titanes y olímpicos. Epílogo del capítulo. Atlas, hijo de la fuerza y la ambición, no veía en sí mismo a un simple titán, sino a un sostén del mundo entero. Cada desafío alimentaba su orgullo. Cada victoria lo convencía de que estaba hecho para sostener el cosmos. Pero en lo más profundo, el destino ya lo había elegido. No sería un trono ni un reino lo que cargaría en sus hombros, sino el peso infinito del cielo mismo. De pie sobre una montaña, Atlas levantó los brazos y gritó hacia los cielos: que caigan sobre mí todos los pesos del mundo. Nada podrá doblegar a quien nació para sostenerlo todo. Capítulo 9. Menecio y la furia que desafió al rayo. Entre los 4 hijos de Jápeto, ninguno despertaba tanta inquietud entre los dioses como Menecio. Su corazón ardía con una llama oscura, la de la arrogancia y la violencia sin medida. Donde Atlas buscaba gloria, Prometeo ingenio y Epimeteo armonía, Menecio solo conocía el lenguaje de la furia. El carácter indomable, desde niño Menecio había despreciado toda forma de prudencia. En los entrenamientos atacaba con tal brutalidad que a menudo hería a sus propios compañeros. Cuando otros titanes le pedían mesura, él rugía: ¿para qué sirve la mesura? El que golpea más fuerte siempre gobierna. Esa soberbia creció con los años hasta volverse insoportable. En los banquetes interrumpía a Cronos, en los consejos gritaba más que los sabios, y en la batalla buscaba enemigos incluso donde no los había. Jápeto, cansado, le advirtió más de una vez: hijo, tu furia es un río desbordado. Si no aprendes a contenerlo, arrasará no solo a tus enemigos, sino también a ti. Menecio respondía con desdén: prefiero arder un día como un rayo que vivir 1000 años como una sombra. El desafío a Zeus. El destino quiso que Menecio se cruzara pronto con Zeus, aún joven pero ya portador del rayo, y la ambición de destronar a Cronos. Fue durante una reunión secreta en la que los dioses olímpicos tanteaban alianzas con algunos titanes. Zeus, con calma calculada, habló de la justicia y del nuevo orden que deseaba imponer. Menecio lo interrumpió con carcajadas. ¿Justicia? Tú hablas de justicia mientras levantas un rayo robado. Yo no temo a tu trueno. ¿Quieres saber qué es fuerza? Mídete conmigo y verás que tu rayo no es más que un juguete. Los demás quedaron atónitos. Nadie hasta entonces había osado hablarle así al hijo de Cronos.
Pero Zeus, en lugar de enojarse, sonrió con frialdad. Tu furia te ciega, hijo de Jápeto. El rayo no es un juguete, es el destino, y cuando llegue la hora, verás contra quién truena. La batalla de Flegra. El primer gran enfrentamiento ocurrió en las llanuras de Flegra, donde los titanes entrenaban sus huestes. Menecio, deseoso de probar su poder, lanzó un desafío a todos los presentes. Que se acerque quien se crea capaz de detenerme. Yo solo basto contra ejércitos enteros. Se arrojó contra una multitud de guerreros y bestias, destrozando todo a su paso. Cada golpe suyo abría grietas en la tierra. Cada rugido estremecía los cielos. Ni gigantes ni monstruos podían resistirlo. Pero entonces descendió Zeus con el rayo en mano. El cielo se oscureció, los vientos se arremolinaron y el campo de batalla enmudeció. Has pedido un rival, Menecio, tronó Zeus. Aquí lo tienes. El choque de furia y rayo, el combate fue terrible. Menecio, con un garrote forjado de piedra viva, arremetió contra Zeus con golpes capaces de partir montañas. Zeus respondía con rayos que iluminaban la llanura como soles repentinos. La furia de Menecio parecía infinita. Cada vez que caía, se levantaba con más rabia. Pero el rayo de Zeus no conocía agotamiento. Una y otra vez lo atravesó con descargas que quemaban tanto su carne como su espíritu. Finalmente, un relámpago más fuerte que los anteriores lo abatió. Menecio cayó de rodillas, gritando su desafío hasta el último aliento. Ni tu rayo podrá quebrar mi orgullo. Con un gesto implacable, Zeus lo fulminó y lo arrojó al Erebo, condenándolo a vagar en las sombras eternas. La reacción de Jápeto. Cuando Jápeto supo lo ocurrido, su corazón se desgarró. Había perdido a un hijo, no por falta de fuerza, sino por exceso de soberbia. Prometeo murmuró con pesar. No fue derrotado por Zeus, sino por sí mismo. La furia sin medida siempre acaba devorando al que la porta. Atlas, en cambio, golpeó la tierra con rabia. Zeus pagará por esto. Si él cree que puede abatir a un hijo de Jápeto sin consecuencias, pronto sabrá lo que significa sostener la ira de un titán. Epimeteo, tembloroso, solo lloró en silencio. Epílogo del capítulo. Así cayó Menecio, el más temerario de los hijos de Jápeto, reducido no por la debilidad, sino por la arrogancia que lo llevó a desafiar al propio rayo. Su destino quedó sellado como advertencia. La fuerza sin sabiduría es un arma que se vuelve contra quien la blande. Pero en su caída, el destino de sus hermanos se volvió aún más claro. La guerra con los olímpicos era inevitable, y en ella cada hijo de Jápeto encontraría su propia senda de gloria o condena. En lo alto del Olimpo, Zeus alzó su rayo y proclamó: así caerán todos los que crean que la fuerza basta para desafiar al destino. Capítulo 10. La sombra de la duda. La noticia de la caída de Menecio, fulminado por el rayo de Zeus, llegó hasta los oídos de Jápeto como un golpe que desgarraba no solo su corazón de padre, sino también su visión del futuro. Había educado a sus hijos para que cada uno encarnara una faceta del destino humano. La fuerza de Atlas, la astucia de Prometeo, la ingenuidad de Epimeteo y la furia de Menecio. Ahora, uno de esos destinos había sido aniquilado. En las profundidades del monte Otris, donde los titanes se reunían, Jápeto permanecía en silencio. Crono vociferaba su ira, incitando a los hermanos a levantar un ejército contra los dioses jóvenes. Hiperión llamaba al sol como testigo de la ofensa. Crío pedía venganza inmediata. Pero Jápeto, con el rostro endurecido por la pérdida, no decía palabra. La duda que crece en su interior ardía una pregunta que no podía ignorar. ¿Acaso luchamos contra lo inevitable? La visión de Prometeo, su hijo más sabio, volvía a su mente. El joven le había advertido una y otra vez: Padre, la fuerza bruta de los titanes no puede sostenerse contra el ingenio y la astucia de Zeus. El futuro se inclina hacia él. Pero Jápeto dudaba. ¿Era un error rebelarse contra Crono, su hermano mayor, el titán que había devorado a sus propios hijos para preservar su reinado? ¿O acaso era un mayor error resistirse a Zeus, quien representaba la renovación de un orden que el propio tiempo no podía detener? El peso de la sangre. El recuerdo de Menecio, consumido por el rayo, lo atormentaba. Había sido un hijo imprudente, sí, pero seguía siendo sangre de su sangre. La furia con que murió reflejaba la parte más salvaje de la herencia de Jápeto. Prometeo, al ver a su padre sumido en silencio, se acercó. Padre, no dejes que la muerte de Menecio te arrastre a una guerra sin sentido. El destino no se tuerce con la ira, sino con la previsión. Atlas, en cambio, rugió con voz de trueno. Padre, juremos venganza.
Si Menecio cayó, que el cielo entero tiemble ante nuestro poder. Epimeteo, tembloroso, no decía nada, atrapado entre la obediencia y el miedo. Jápeto comprendió entonces la magnitud de su dilema. Sus hijos eran el espejo de su propio ser dividido. Entre la astucia y la fuerza, entre la esperanza y la furia, la decisión aún no tomada. Esa noche Jápeto se retiró a una caverna en Otris. Encendió un fuego que le recordaba el don que Prometeo había entregado a los mortales, y meditó. Soy Jápeto, hijo de Gea y Urano, hermano de Crono, pero también padre de quienes moldearán el destino de los hombres. ¿Dónde está mi lugar en esta guerra? ¿Con los titanes, guardianes de un orden que se desmorona, o con el porvenir que anuncia Zeus? Las llamas danzaban como si quisieran darle respuesta, pero solo le devolvían su propio reflejo cansado. Epílogo. Al alba, Jápeto salió de la caverna. Su semblante estaba marcado por la duda, pero también por la certeza de que el tiempo de la indecisión llegaba a su fin. El destino se acercaba y pronto tendría que elegir. La sangre me llama a luchar con mis hermanos. La razón me empuja hacia mis hijos. Cuando llegue el momento, ¿seré capaz de escoger? Y así, en la sombra de la duda, Jápeto se convirtió no en un simple guerrero, sino en el titán que encarnaba el dilema eterno del ser humano: obedecer al pasado o rendirse al futuro. Capítulo 11. El juramento del padre. La duda que corroía el corazón de Jápeto durante noches enteras no podía prolongarse más. En el monte Otris, los titanes continuaban preparando sus ejércitos, mientras los rumores de las primeras batallas contra los dioses jóvenes llegaban hasta las cavernas. La sangre ya había sido derramada, y la sombra de la guerra cubría el mundo. Pero Jápeto no podía callar más. Como padre y como hermano debía pronunciarse. Reunión de los hijos. Una noche, bajo la luna creciente, Jápeto convocó a los 3 hijos que le quedaban. Se reunieron en lo alto de un risco, desde el cual podían ver tanto el cielo estrellado como las llanuras donde un día se decidiría el destino del cosmos. Atlas se adelantó primero. Su figura imponente brillaba como una montaña bajo la luz de la luna. Padre, dime que al fin tomarás las armas. Crono espera. Yo estoy listo. Que el cielo mismo se doblegue ante nosotros. Prometeo lo interrumpió con voz firme pero serena. No es con espadas ni con lanzas como venceremos, Atlas. El futuro pertenece a Zeus, y tú lo sabes. Si padre elige la guerra ciega, perecerá como Menecio. Epimeteo bajó la cabeza tembloroso. Yo solo quiero que nuestra casa no se destruya. ¿Acaso no hay otro camino? Jápeto los observó en silencio. 3 hijos, 3 visiones distintas. Y en cada uno veía reflejado un fragmento de sí mismo. La llama del padre. Jápeto entonces extendió la mano hacia el fuego que Prometeo había encendido en una antorcha. Su voz resonó grave como un trueno contenido. Hijos míos, escuchad las palabras de vuestro padre. Menecio cayó porque su furia lo cegó, pero de su muerte nace mi juramento. No permitiré que el destino de los hombres, ni el de los titanes, quede en manos de la soberbia o del miedo. Los 3 lo miraron, expectantes. Atlas, tu fuerza será necesaria, pero no para destruir sin pensar. Prometeo, tu astucia guiará a los mortales, aunque te cueste la cólera de los dioses. Epimeteo, aunque tu corazón tema, aún hay valor en tu compasión. Entonces alzó los brazos hacia el cielo estrellado. Juro por Gea, nuestra madre, y por Urano, nuestro padre, que no me apartaré de esta guerra. Pero mi lucha no será por Crono, ni por Zeus. Será por el destino que aún no nace, por los mortales que caminan bajo nuestras sombras. Yo, Jápeto, me erijo como guardián de la humanidad. El silencio de los dioses. Tras pronunciar esas palabras, un viento extraño recorrió el risco. Algunos dicen que era Ananké, la necesidad misma, escuchando el juramento del titán. Otros aseguran que los dioses olímpicos sintieron un temblor en el aire, presagiando la importancia de la elección de Jápeto. Atlas apretó los puños, dividido entre el orgullo y la obediencia. Prometeo inclinó la cabeza, con un destello de aprobación en los ojos. Epimeteo lloró en silencio, sin comprender aún la magnitud de aquel momento. Epílogo. Con su juramento, Jápeto dejó de ser un simple hermano entre los titanes. Se convirtió en algo más, un puente entre el mundo de los dioses y el de los hombres, entre el pasado y el porvenir. La guerra estaba próxima, y Jápeto sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Zeus cara a cara, pero ahora al menos su alma estaba firme.
Ya no había duda, solo quedaba el destino. Capítulo 12. El destino de Jápeto. El cielo retumbaba. Tras 10 años de choques, la guerra entre titanes y olímpicos alcanzaba su clímax en los llanos de Flegra. El aire olía a hierro, a ceniza y a trueno. En medio del fragor, la figura de Jápeto emergía no como un guerrero cualquiera, sino como un padre que había jurado proteger el futuro de los hombres. El encuentro con Zeus, montado en una nube de tormenta, descendió al campo de batalla. Sus ojos relampagueaban, y en su diestra resplandecía el rayo forjado por los cíclopes. Frente a él, Jápeto alzó la voz, más fuerte que el estrépito de la guerra. Zeus, hijo de Crono, no vengo en nombre de mi hermano ni de mis iguales. Vengo en nombre del destino que aguarda a los mortales. ¿Acaso tu reinado dejará espacio para ellos o serán solo juguetes de tu voluntad? Zeus lo miró con respeto, pues no hablaba con un enemigo cualquiera, sino con un titán cuya sombra había moldeado a la humanidad a través de sus hijos. Jápeto, tu sabiduría te honra, pero mi orden no permitirá que los titanes conserven poder. Si te cruzas en mi camino, perecerás. El combate, entonces el cielo se abrió con un rugido. Atlas combatía contra dioses menores, Prometeo observaba con rostro sombrío, y Epimeteo, incapaz de blandir un arma, rezaba en silencio. Jápeto cargó contra Zeus, su lanza brillando como un fragmento de estrella. Cada golpe que daba hacía temblar la tierra. Zeus respondía con rayos que incendiaban el aire. El choque entre ambos era más que físico. Era la lucha entre el pasado y el futuro. Por un instante, Jápeto logró derribar a Zeus al suelo, su lanza apuntando al pecho del dios. Pero entonces escuchó la voz de Prometeo en su interior. Padre, el futuro no puede detenerse. Si matas a Zeus, destruirás la esperanza que aún no ha nacido. El titán dudó, y esa vacilación fue suficiente. Zeus alzó el rayo y lo lanzó contra el cuerpo de Jápeto. Un resplandor cegador cubrió el campo de batalla. La caída del titán Jápeto cayó de rodillas. La tierra misma pareció gemir al recibir su cuerpo. Con sus últimas fuerzas miró hacia donde estaban sus hijos. A Atlas le dijo con voz entrecortada: «Hijo mío, tu fuerza sostendrá más de lo que imaginas, quizá el cielo mismo». A Prometeo: «Tú, portador del fuego, no olvides a los hombres. Ellos serán tu herencia». A Epimeteo: «Aunque parezcas débil, en ti habita la esperanza que ni siquiera los dioses pueden extinguir». Después fijó la mirada en Zeus. «Recuerda, hijo de Crono, el destino de los mortales siempre escapará al dominio de los dioses». Y con esas palabras el titán se desplomó envuelto en sombras eternas. Epílogo. Zeus, aunque victorioso, guardó silencio ante el cadáver de Jápeto. No lo maldijo como a otros titanes. En el fondo comprendía que aquel enemigo había luchado no por poder, sino por un principio más grande que él mismo. Así terminó la historia de Jápeto, no en la gloria de un trono ni en la humillación de una prisión, sino en el sacrificio de un padre que encarnó el dilema eterno entre dioses y hombres, entre fuerza y sabiduría, entre pasado y futuro. Los mortales, sin saberlo, heredaron ese legado. Pues en cada duda, en cada lucha, en cada decisión imposible, aún resuena la voz del titán que juró luchar por ellos.